Vamos a comenzar cantando todos juntos esta alabanza en la casa de Dios. Vamos a cantar una adoración de Dios. Abre mi corazón a tus pies, entrego lo que es ese lugar de mi seguridad. Por San Lorenzo, por el pastor Guayman de Grand Beach, y Jaraguana, Nairobi, por mi pastor Juan Pablo Caro, su esposa Silvina en Argentina,
Vamos a orar también por nuestros hermanos acá para que Dios esté obrando en sus vidas y que los ayude a tener convicciones sólidas de lo que Dios quiere hacer en sus vidas personales. Vamos a orar por salvación de nuevas almas, por personas que sí se han entregado también en este tiempo cuando tuvimos la oportunidad de predicar. Y también te invito a que sigas hablando de Dios. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Levantamos nuestras oraciones, nuestros ruegos delante de tu presencia. Sabemos que tú nos escuchas y declaramos la libertad y el poder de tu Espíritu Santo moviéndose en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Enséñanos, guíanos en el camino de la verdad. Espíritu Santo, trae conocimiento y sabiduría, y en tu nombre, Jesús, abrimos este servicio y te damos una fuerte alabanza, porque tú eres un Dios misericordioso y maravilloso. Gracias, oh Rey eterno, por todo lo que haces. Gracias, oh, amén. Vamos a seguir confiando en Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Debemos seguir dándole a Dios de nuestro corazón sobre el área de las finanzas. Amén. Así que, como te estoy diciendo, guárdalo en un sobre, ponlo en tu casa y vamos a orar para que Dios siga bendiciendo tu economía y mi economía. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Amén. Vamos a hacer breves anuncios. Miércoles, 20 horas. Amén. Sigue orando por tu familia. Sigue siendo fiel a Dios en tu casa, orando, leyendo la palabra de Dios. Ora por nosotros. Nosotros estamos orando por ti. Te pido también que estés considerando siempre predicarle a la gente del amor de Dios. Cuando te encuentras con alguna persona, invítale a que pueda entregar su corazón a Dios. Y miércoles 20 horas dije. Y otra cosa es que tanto los lunes como los sábados estamos teniendo estudios bíblicos en hogares. Así que sigue orando también por esa gente. Seguimos teniendo también estudio bíblico los viernes a la noche. Y sigue orando, como siempre te estoy diciendo, por la iglesia. Amén. Vamos a pasar al libro de Éxodos, capítulo 19. Y este es el último sermón de esta serie titulada ¿De qué lado te vas a encontrar? Ese título es para que nosotros entendamos en qué lugar nos vamos a poner de aquí en más en la voluntad de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, pero Dios es alguien que no negocia con nadie. Por eso hay personas que preguntan si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué el hombre sufre? El hombre siempre cuestiona a Dios y quiere que Dios le dé esas respuestas. Dios nunca se la va a dar, porque Él es soberano. Él crea los cielos y la tierra y le da la oportunidad de que la humanidad pueda ponerse del lado correcto o del lado incorrecto. Por eso en algún punto tiene que ser todo o nada. En algún momento vas a sentir que sí o sí, a través de lo que Dios te ha revelado en su amor, en la cruz del Calvario, vas a tener que ponerte y no especular. Porque lo que Dios te dio, porque lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús en tu vida personal,
nadie lo ha hecho ni lo hará por ti. Dios es bueno y Él pone las reglas. Él no negocia con ningún líder en el mundo, Él no negocia con Faraón, Él no negoció tu salvación con nadie. Él ya nos eligió para ser líderes en medio de una sociedad perdida, sin esperanza. Entonces ahí la iglesia tiene que empezar a foguearse, tiene que empezar a llenarse y tiene que entender esta virtud. Esta virtud nos enseña que tú y yo no podemos tener miedo ni temor porque Dios puso un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios tiene su espíritu poderoso que nos acompaña. Y título de esta enseñanza es todo o nada. ¿Eres hijo o qué? Todo o nada. ¿Eres hijo o qué? Éxodos 19, 3 al 9 dice: Y Moisés respondió a Dios. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Es un proceso el desarrollo de nuestras decisiones. En nuestras decisiones nosotros tenemos que considerar los beneficios de este Dios inmensamente poderoso e inigualable. Antes de conocer a Jesús, nosotros conocíamos o teníamos el Dios de nuestras religiones. Un Dios que no cambiaba, que no transformaba, un Dios que hacía que la humanidad y nosotros seamos esclavos del pecado. Éramos oprimidos por el pecado y el pecado nos influenciaba y nos destruía por dentro, y eso impactaba en nuestra vida, en la sociedad. Entonces Dios nos rescata a través del amor de su Hijo, de alguien incomparable que extiende su amor y su esperanza para que cada uno de nosotros entendiera de qué lado tiene que ponerse, de qué lado realmente debe pensar que es mejor
para su vida como individuo. Vamos a ver Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si hoy somos salvos, es por la gracia concedida de alguien al cual tú y yo tenemos que considerar y valorar y poner en alta estima de nuestras prioridades. Por eso dice el versículo 3 de Éxodo 19: y Moisés subió a Dios. O sea, Moisés comprendió la realeza y él iba al encuentro personal con su Dios, porque él quería estar del lado correcto. Él quería estar en el lugar en donde él mismo entendía que iba a obtener seguridad en su vida personal. Si tú y yo vamos a manejarnos con seguridad en el tiempo en el cual estamos viviendo, necesitamos subir un escalón más en nuestra fe por amor al rescate que Dios proveyó en Jesucristo e ir al encuentro de nuestro Dios. Porque cuando vayamos a su encuentro, Dios va a hablar sus palabras a nuestro corazón. Sigamos leyendo. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Tú y yo tenemos un anuncio impresionante de parte de Dios. Él nos obsequió dignidad y propósito. Hay personas, ¿por qué se drogan? ¿Por qué se divorcian? ¿Por qué destruyen sus hogares? ¿Por qué viven mal? Porque no tienen dignidad ni propósito. Y Dios le estaba diciendo algo al pueblo de Israel, como también Dios quiere decirnos algo a ti y a mí a través de su palabra, que Él es el único que puede beneficiarnos. Romanos 5. Versículo 5. Y ahí vamos a leer lo que la Biblia nos enseña. La Biblia es la palabra de Dios. Es el libro más poderoso que la sociedad tiene para ser mejor y afirmarse. Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué increíble! Que Dios haya mirado tu vida y mi vida como miró la vida de Moisés. Qué impresionante el rescate que Dios hace a través de Jesucristo al mundo entero. Ya no es solo para el pueblo de Israel, sino para hombres y mujeres de diferentes naciones. Él desea darle dignidad y propósito. ¿Para qué? Para utilizar sus vidas, para impactar su propia eternidad y la eternidad de hombres y mujeres que están desolados y perdidos, sin propósito, sin fe. Y es ahí que debemos entender el plan maravilloso de Dios para nosotros. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice los egipcios,
y como os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Debes entender lo que la Biblia nos está enseñando ahí. Dios le está diciendo, escuchen todos ustedes, ¿vieron lo que yo les hice a aquellos que los esclavizaban, que los deshonraban y que lo esclavizaban a una vida de aflicción, de tristeza y de penuria? Es lo mismo que el pecado nos había hecho a ti y a mí. Nos lastimaba, nos desahuciaba y nos apartaba de Dios. Y Moisés logró captar eso. Dice, vosotros visteis lo que hice. Dios hizo algo. Él tomó una acción en contra de un pueblo que oprimía. Dios tomó una determinación en el cielo y es pararse del lado de la bondad y de la esperanza para rescatarnos a ti y a mí. ¡Qué increíble! ¿Para qué? Para que nosotros consideremos del lado en el cual nos vamos a poner. Dios utilizó a Israel para que a través de Israel las naciones conocieran al verdadero y único Dios. Hombres y mujeres van a escuchar las grandezas de Dios a través de nuestros anuncios. Dice, os he traído a mí. Qué increíble y excepcional lo que la Biblia nos enseña. Versículo 5 de Éxodo 19. Ahora pues, si dieres oído a mi voz. Este es el punto crítico. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás considerando? Ya eres un hijo de Dios. Ya Él pagó el precio. Ya Él actualizó el rescate a través de la muerte y crucifixión de su Hijo. O es todo o es nada. O eres hijo o qué eres. Tienes que pararte firme en las convicciones de qué lado vas a encontrarte. Juan, capítulo 1, versículo 12. La Biblia siempre va a querer influenciarnos para que escuchemos algo que nos conmueva y que nos enseñe. Dice Juan 1:12: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Alguien que escucha a su padre cuando se le corrige y está atento porque entiende que ese padre quiere favorecerle. Cuando Dios hablaba al pueblo de Israel, era para favorecerle. Era para que entendieran el derecho de ser un hijo del Creador de los cielos y la tierra. Tú debes revalidar en tu corazón y entender que eres un hijo de Dios, que tienes derechos, unos derechos que solamente Dios puede y que ha planificado para tu vida y para mi vida.
Por eso, o eres un hijo o qué. Es todo o nada. Tienes que luchar por el testimonio y la fe. Versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice el Señor. Todo le pertenece a Dios. ¿De qué puedes tener miedo? Si tú juegas tu vida al todo por Dios, vas a recibir de Dios bendiciones y honra. Versículo 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Gente santa. Tú y yo seremos llamados a la mayor confrontación de nuestras creencias y fe en los tiempos que vendrán. ¿Qué vas a decidir? ¿Cuál será tu postura? ¿Vas a enfrentar situaciones ilógicas y hasta tontas por tu fe? ¿De qué lugar te vas a poner? Si eres un hijo de Dios, te pondrás firme y dirás: no, yo escucho la voz de mi Dios y no de la prudencia. Escucha, Dios no fue prudente cuando hizo el camino de la cruz para su Hijo. Dios pensó con un propósito, con un final, con una determinación. Él ya había analizado todo. Tú vas a tener que analizar todo y sacar conclusión cuando vayas al encuentro con Dios y a la charla personal con Dios. Si es todo o nada, o eres un hijo que. Si eres un hijo, estarás del lado de Dios. Tú puedes ver que en la sociedad en la cual vivimos, no todos son hijos. Esa es una mentalidad errática y equivocada. La gente cree que todos son hijos de Dios. No. Los hijos de Dios son aquellos que se arrepintieron de sus pecados y reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Los hijos de Dios deciden por su Padre. Los hijos de Dios se ven con el proceso del tiempo y de las fricciones y de las presiones. A través de los tiempos, los hijos de Dios sacan a relucir que son hijos del soberano. Por eso, como dice en Juan en el capítulo 2, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Predicaron, testificaron, dijeron que hicieron una oración de arrepentimiento, pero cuando vino la circunstancia, el problema, el conflicto o la decisión, se fueron. Porque los que son de Dios permanecen en su identidad y en su carácter. Por eso, tú y yo tenemos un evangelio poderoso y sin igual. Un evangelio que rompe con la línea moral de la sociedad y la divide en dos. O estás con el diablo y el pecado y sus reglas, o estás con Dios, con su dirección y con su favor y con su gracia y misericordia. Es el tiempo en donde vas a tener que elegir. Esta sociedad está rompiendo toda clase de pacto. Dios estableció el pacto sempiterno y el hombre lo echó por la basura. El pacto sempiterno es el matrimonio.
El hombre está rompiendo su moral todos los días. Y Dios constantemente desea que el hombre revea esa situación. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te pondrás del lado de Dios o del lado del mundo? Versículo 6 y 7. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. La gente santa dice que el pecado es pecado y no que tenemos diferentes orientaciones. Cuando hablamos de la moralidad, el que juzga y el que rige la moralidad porque tiene la capacidad suficiente de lo que es moralidad o inmoralidad es Dios. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Tú vas a tener que exponer tarde o temprano tu fe. Tú vas a tener tarde o temprano hablar como un hijo de Dios o que eres. Porque Moisés expuso lo que Dios quiso. Tú como hijo de Dios tendrás que exponer no el pensamiento errático de una moral equivocada o de cómo se tienen que hacer las cosas. Es ilógico lo que estamos viviendo en estas épocas. Pero el hombre se está acostumbrando. Porque, según dicen, el hombre es un animal de costumbres. De costumbres malas, destructoras, pecadoras, porque escuchan a Faraón y a sus consejeros porque no están escuchando a Dios. Ahí está la diferencia. Cuando uno se encuentra del lado de Dios, escucha a Dios. Y la voz de Dios es muy diferente a la de Faraón y de los consejeros. Por eso Dios le dijo a Moisés, ven aquí. Porque Dios quería hablarle a Moisés lo que él quería para el pueblo. Dios nos habla a ti y a mí como congregantes porque somos sus hijos, de lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿De qué lado vas a encontrarte en los últimos tiempos? Somos un pueblo sagrado, un pueblo exclusivo y único, apartado para Dios, para mostrar que Dios es real y es poderoso. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, o sea, de aquel que nos llamó de la esclavitud. Israel estaba en esclavitud, tú y yo estábamos en esclavitud. Amén. A su luz admirable, a la esperanza, a la bondad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la sangre de su Hijo Jesucristo. Qué increíble lo que la Biblia nos enseña. Por eso sigamos en Éxodo, en el capítulo 19, versículo 8 y 9 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo tomó una decisión. Tú vas a tener que tomar una decisión. Dios expone su palabra que va en contra del pensamiento humano. Si el hombre piensa así, Dios no piensa así. Vamos a ver la Biblia.
Isaías 55. Y ya estamos terminando. Dice, versículos 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Te queda alguna duda? Dios no tiene ninguna duda de cómo Él piensa. Dios no está en un juicio para determinar si Él tiene la razón o no. Dios tiene toda la razón. Dios sabe cómo la iglesia tiene que manejarse. Dios ya le puso a la iglesia el propósito por el cual está en este mundo y por el cual Cristo Jesús se sometió a la cruz del Calvario, como dice Hebreos 5:8. Aunque hijo, aprendió por lo que padeció la obediencia. Debes clarificar tus conceptos. El pensamiento de Dios es que tarde o temprano llegará un momento de probar qué clase de hombre y mujeres somos. Tu fidelidad tiene que estar con la revelación de Dios. Dios tiene que ser el que pone las reglas a tu vida. No te dejes engañar con las reglas, porque el hombre no tiene la capacidad moral para poner reglas. Porque el hombre es inicuo y es pecador y necesita el perdón de Dios. El temor y el miedo no son nada contra el Evangelio. Dios habla a su pueblo para formar gente de autoridad, de poder, gente de victoria, gente que realmente marque la diferencia. Por eso, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Y por eso el libro del Éxodo nos enseña que una generación de hombres y mujeres que se puso del lado de Dios y entró a la tierra prometida. Qué increíble que es nuestro Dios. Estás ahí y Dios quiere darte la oportunidad de que hoy seas un hijo de Dios. Si es que por primera vez estás escuchando un mensaje de la palabra de Dios, es el mensaje más simplificado que debes escuchar tú. Dios hizo todo por alcanzar el corazón de la humanidad. Y Dios ha hecho hasta lo imposible para demostrar el amor increíble que Él nos dio. Por eso, si nunca te has arrepentido de tus pecados y aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es tu momento. Jesús te ama. Jesús quiere entrar en tu corazón. ¿Le darías esa oportunidad? Y si sientes esa necesidad en tu corazón, donde te encuentras, abre tu corazón, ponte de pie y haz esta oración de fe conmigo. Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como el Señor y Salvador de mi alma. Si te has apartado de Dios y eres parte de la iglesia, tienes que entender que eres un hijo. Vamos por todos. Iglesia, debemos que ir por todo, porque Dios así lo ha querido. Dios es bueno. Así que ahí donde te encuentres, mientras cantamos esta adoración, habla con Dios. Habla con tu Salvador. Él es nuestro Salvador.
Dios tiene que ser nuestro consejero. Dios tiene que ser nuestro guía. Debemos ser personas que tomen decisiones de poder, de valor y que marcan la diferencia. Dios es su esperanza. En la sociedad de flojos y de gente sin convicción, vas a tener que ser alguien radical. Por eso Dios eligió a Moisés, al pueblo de Israel, y nos eligió a nosotros, para que nosotros seamos aconsejados por Él y su palabra, que la palabra de Dios sea nuestra guía y protección. Miércoles, la predicación será específicamente sobre la palabra de Dios, así que prepara tu entendimiento, tu corazón, y sigamos afinando nuestros corazones para los próximos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, cerramos este servicio. Gracias porque tú estás presente siempre en nuestras vidas. Forja en nuestras vidas personales gente de autoridad que sepa entender de qué lado se va a encontrar en los últimos tiempos. Señor Jesús, cerramos este servicio. Amén.